Piali, Leno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la sexta casilla de la quinta trecena. El tonali es Chicuase Tecpatl, 6, cuchillo de pedernal. Bueno, quiero decirte que son las 4 de la mañana. Yo hoy me desperté muy temprano. Y bueno, con muchas ganas de hacer la lectura, así que me cambié y me vine a mi jardín. Y hoy, en esta coordenada, yo voy a ir al Mictlán a saludar a los señores que acompañan al numeral 6, Mictantecutli y Mictecacihuatl. Quiero que ellos me den los huesos, la sabiduría, todo lo que yo necesito, semillas, flores, todo para adornar y compartir en este espacio tiempo con ustedes, porque ahí es donde uno prepara lo que va a crear aquí, en este plano. ¿A través de qué? De la ensoñación. Así que yo te invito a que abras tus ojos de chicuatli, porque hoy acompaña la lechuza. Miren, yo me he puesto unos aretes muy bonitos que me regaló mi amiga María Lilia, a la que le mando un fuerte abrazo, y me voy a poner esos ojos aquí para poder mirar más allá de lo evidente. Claro que sí, que este brillo de Tecpat sea en tu conciencia, en tu corazón, que este brillo se vuelva a hacer en tus entrañas para que generes arte, vida, no sé, lo que tú quieras. Estás aquí para crear, para hacer. A eso venimos a este plano, a manifestar lo que soñamos. ¿Y quién crees que nos acompaña como regente del signo Tecpatl? Chalchutotolin, el guajolote enjollado. Ese que es precioso y está enjollado y además cargado de tona, y es el animal elegido para poner en esos grandes espacios de ofrenda. Miren, en la zona de Papantla leía yo que en ese hueco que hacen en la tierra, en donde van a sembrar el poste, donde se van a colgar los voladores, ponen dentro de las ofrendas un hueyxolotl, un guajolote, porque él está tonado y además es políglota. Si tú quieres mandar un mensaje a los señores sobrenaturales, tienes que hacerlo con él, porque él habla todas las lenguas. Y hoy Chalchutotolin, el guajolote enjollado, pues hombre, claro que va a llevar todos los mensajes que tú mandes a los seres sobrenaturales. Así que aprovecha esta oportunidad, porque tienes la luna al 96%, el 17 estará llena, tienes a este guajolote precioso, Chalchutotolin, y tienes a los señores del Mictlán. Y por si fuera poco, por si necesitas toda energía para hacer tu tarea, ¿sabes quién es el señor de la noche? Sinteotl, el maíz. Así que está todo para que florezcas, para que compartas, para que generes, para que hagas, que sea Tecpat, la luz en tu conciencia. Recuérdalo bien. Y el conjuro es el siguiente. Hoy, cuando está por salir el señor del alba, yo soy Chicuase Tecpatl, la luz en mi conciencia, la belleza en mis acciones, con el brillo y la fuerza de Chalchutotolin, advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Soy el espejo humeante de obsidiana en el que puedes reflejarte. Soy la energía tonada de Sinteotl, el sustento. Soy la conciencia despierta mientras sueño con Mictantecutli. Y por si fuera poco, traigo un movimiento en las aguas que me habitan, porque la señora Chalchutlicue está aquí presente. Así que yo te invito a que compartas esta lectura con alguien que creas que le hace bien, y recuerda suscribirte a mi canal. Suscríbete y dame un like, y recuerda que Lilica al Tonac es tu casa, porque Lilica al Tonac no te abandona. Que brille ese Tecpat en tu conciencia, en tu corazón, en tus entrañas, en todos lados. Te quiero mucho y hasta pronto, Timota.